Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos una vez más a otra sesión Teleconnection patrocinada por la Fundación Caritativa de WellMed. Donde quiera que estén, por favor, siempre les pedimos que compartan estas sesiones y les agradecemos que estén presentes. Es muy importante para nosotros que tengamos estas sesiones con personas que nos acompañen en vivo, pero también durante la grabación. Mi nombre es Leti Guzmán Sánchez, yo soy la anfitriona de la sesión de este día y me da mucho gusto recibirles a Teleconnection. Hoy vamos a hablar de las intervenciones conductuales como el tratamiento de primera línea para la demencia. Esta presentación será sincera sobre el potencial del aumento de los peligros asociados con los problemas de comportamiento, así como los estragos que pueden crear para el agotamiento del cuidador y el bienestar general del paciente. Incluirá una revisión de los enfoques no farmacológicos para abordar los trastornos conductuales generales. Y por supuesto que para darnos esta presentación tenemos a el doctor Néstor Praderio, quien es un especialista, un pionero de psiquiatría geriátrica y que nos acompaña muy seguido. Pero claro que lo voy a presentar como él lo merece, por si es la primera vez que ustedes nos están acompañando. El doctor Praderio es pionero en psiquiatría geriátrica con más de 30 años dedicados al cuidado de adultos mayores y sus familias. Su trabajo ha transformado el apoyo de cuidadores y el manejo de la demencia en el sur de Texas y más allá. Él es nacido y criado en Argentina, obtuvo su título médico de la Universidad de Plata y terminó su residencia en psiquiatría en el Connecticut Valley Hospital, afiliado a la Universidad de Yale. Él tiene un diplomado por la Asociación de Psiquiatría Americana en Neurología y Psiquiatría Geriátrica, miembro distinguido. El doctor Praderio es reconocido por su experiencia, atención compasiva y su papel innovador en el avance de psiquiatría geriátrica. Su liderazgo ha sido transformado en el cuidado de la demencia mediante un enfoque multigeneracional y bilingüe que apoya a los cuidadores, empodera a las familias y educa a los profesionales de la salud. Él es fundador y presidente de Face to Face. Es una organización sin fines de lucro dedicada a la educación y apoyo a cuidadores. El doctor Praderio ha desarrollado programas emblemáticos y eventos anuales como la conferencia y el Festival de Cuidadores y la Caminata por la Memoria. El doctor Praderio es un amigo de nosotros, de la Fundación Caritativa de WellMed, y uno de nuestros presentadores que mes con mes nos apoyan bastante, que traen bastante información a ustedes, mucha empatía, mucho corazón y sobre todo lo que nosotros como cuidadores debemos de recibir de él, bastante educación. Sin más, bienvenido doctor y adelante. Muchísimas gracias, Leti. Buenos días, estoy muy contento de que estemos juntos nuevamente y vamos a dedicar el tiempo que tenemos esta mañana a revisar un poco los problemas que acarrea la enfermedad de Alzheimer disease, que es una demencia, y que siempre nos dedicamos a hablar de los problemas cognitivos asociado con las funciones del cerebro. Hablamos de la pérdida de memoria, hablamos de la inhabilidad que tienen los pacientes de hacer decisiones, de la falta de responsabilidad, de la pérdida del juicio. Hoy nos vamos a dedicar a algo diferente. Nos vamos a dedicar a hablar cuáles son las manifestaciones de los behaviors humanos que ocurren durante la enfermedad. ¿Por qué? Porque francamente es lo que más cuesta
en un rol de cuidador. Digamos que tienen problemas con algún familiar, de que su madre o su padre inician el proceso de una demencia. Si yo les pregunto con certeza qué diferencia hay, qué es lo que más la molesta en el rol de cuidadora, que su padre no tenga buena memoria y le haga preguntas frecuentemente, o que su padre se ponga agitado, tire cosas, no quiera bañarse, no quiera comer y además quiere empujarla afuera de la casa. Esas demostraciones behaviorales son las que francamente marcan el rol del cuidador. Se ponen difícil, los behaviors empiezan a parecerse a cosas diferentes a las que nos tenemos imaginado. Así que esta mañana vamos a dedicarnos a cómo progresivamente el cerebro empieza a deteriorarse y cómo los individuos, nuestros pacientes, nuestros familiares, en una forma gradual y silenciosa, empiezan a perder los niveles de funcionamiento y empiezan a perder la habilidad de participar en actividades que se hacen diariamente. A lo último, con la asociación de esas dos cosas, aparecen que los behaviors se ponen agitados, se ponen muy, muy violentos y hay que manejarlos de forma diferente. Si vamos a dar una lista pasajera de cuáles serían esos behaviors, empieza con dificultades de actividades motoras, se empiezan a mover, se mueven mucho, empiezan a caminar bien rápido, empujan cosas que tienen a su alrededor, se sienten incómodos, empiezan en forma verbal a elevar el tono de la voz y a decir cosas que no corresponden. Hay veces que esa agresión se transforma de verbal a físico, empujan a la gente, le prometen que le van a pegar, le muestran los puños como defensivamente y se hace muy, muy difícil porque nosotros lo primero que queremos es calmar la situación y no siempre es posible. Aparece que se ponen irritados, bien irritados, tienen problemas dilucionales. El día de hoy vamos a hablar un poco de ilusiones y alucinaciones que ocurre durante el proceso de síntomas de demencia. Y además, muchísimas veces tienen insomnia, no pueden dormir, tienen dificultades durmiendo, se levantan de noche y de esa forma andan por la casa creando inestabilidad en muchísimas cosas. Déjenme que le cuente un poco de lo que nosotros sabemos, en lo que hace a información. Aproximadamente el 60% de los pacientes que están en facilities para el cuidado de ellos, que las llamamos de long term facilities, a donde ellos, la familia y el doctor recomienda de que vayan cuando el estado está más avanzado. El 60% de ellos se agitan y tienen behaviors que son agresivos y que son violentos. Es un importante es un importante número de personas tener el 60%. Del 35 al 40% de los pacientes con demencia están teniendo diluciones y alucinaciones. Eso es un proceso que se llama psicosis y lo vamos a hablar y yo le voy a dar algunos ejemplos. Pero es también un porcentaje bastante alto. Se encuentran en los estudios que los hombres
que están bien educados, que tienen un elevado level de educación y que desarrollan la demencia un poco más tarde que los 60, 65 años. Tienen mucho mejor behavior durante el transcurso de la demencia. Y por último, les quiero decir que después del primero al segundo año después del diagnóstico de la enfermedad, los behaviors agresivos empiezan a aparecer. 72% de los pacientes que están en la casa o sin ser hospitalizados experiencian depresión, paranoia, tienen problemas con integrarse a la sociedad y un cierto porcentaje expresa ideas suicidas. Así que tenemos que estar bien, bien conectados de que esas cosas ocurren, que no son una excepción, de que pueden ocurrir más común de lo que pensamos. Aproximadamente de 2 a 3 meses después que los pacientes empiezan a tener esos behaviors, aparecen behaviors acusatorios y que se transforman más tarde en paranoia. Y aproximadamente 4 años después del diagnóstico, cuando ya se está en el estado moderado de la enfermedad, aparecen behaviors que no vimos anteriormente, como querer escaparse de la casa, caminar continuamente, chequear todas las puertas a ver si se pueden ir, y también behaviors que son sexuales, que pierden el respeto, se transforman en intrusos, tienen comentarios inapropiados, todo eso que hace difícil, muy difícil manejar. Sabemos que al comienzo de la enfermedad, los pacientes empiezan a retirarse un poco de la integración social. Están más callados, les interesa menos la participación. Cuando yo hablo con ellos y les pregunto cuál puede ser la causa, algunos me contestan que no se han dado cuenta de que están actuando de esa forma. Otros me gusta mucho porque se envuelven en la conversación y me dicen que lo que pasa es que se sienten temerosos de que si participan más en una integración social, se elevan las posibilidades de que la gente le empiece a hacer preguntas y que ellos, por tener problemas de memoria, se los vea débiles, se los vea como que si no pueden participar. Entonces se alejan un poco. Hay ejemplos, por ejemplo, que invitas a tus abuelos a celebrar el cumpleaños de los nietitos y ellos van, están muy contentos y se preparan y se aparecen para el cumpleaños, para la fiesta de cumpleaños. Pero a los 10 minutos tú notas que agarraron algo para comer y se sientan alejados del ruido porque los compromete, no están seguros si van a poder participar de esa forma. Y todo eso hace que se alejen de la integración social. Tienen miedo, tienen ansiedades. Los miedos hay veces que son reconocibles porque puede ser que circunstancias los asustaron y criaron esos miedos. Hay otros que son totalmente, no están en contacto con la realidad. Por ejemplo, pacientes míos vienen y me dicen que no pueden venir a los appointments porque
no tienen transportation porque mi oficina, para llegar a mi oficina tienen que tomar el highway y, y que tienen un terror de estar en el highway, que no quieren más, porque piensan de que, especialmente cuando el highway se eleva, que el carro va a volar, salir del highway, que se van a matar. Así que tienen, ¿no es cierto?, miedos y temores que hay veces que no son justificados. Preocupaciones, en general, algunas de esas preocupaciones se transforman en forma obsesiva, pensando de que la hija o el hijo puede tener problemas, los llaman frecuentemente, los llaman un montón de tiempos durante el día. Y así también se empieza a descomponer lo que es el ciclo del sueño. Empiezan a tener problemas con insomnia, se despiertan en la medianoche y después no pueden reconciliar el sueño. Y despacio se ponen depresivos. No lo quieren decir, no lo aceptan, pero en general hay un 62% de las personas con un diagnóstico de Alzheimer disease tienen una associated depression. Quiere decir que tienen junto a la demencia una depresión que debemos tratar. ¿Por qué se agitan nuestros queridos familiares o si usted es una profesional cuidadora? ¿Por qué se agitan nuestros pacientes? Bueno, hay diferentes formas en las que los pacientes pueden estar psicóticos. Para el desarrollo de ilusiones y alucinaciones, se necesita esa falta de contacto con realidad que ocurre en personas que tienen procesos psicóticos. El más común que ocurre se lo llama delirio y ocurre en personas que tienen problemas cognitivos en el cerebro, como por ejemplo una demencia, y que luego ocurre algo que los hace psicóticos. Por ejemplo, enfermos con demencia que sufren una infección. Una de las más comunes que vemos y vemos frecuentemente es infecciones urinarias. Hombres y mujeres, con más frecuencia las mujeres, tienen síntomas de infecciones urinarias. Y tenemos que tener mucho cuidado porque debemos tratar la causa, no los síntomas per se. Y la causa es tratar la infección y con eso desaparecen los síntomas agresivos y psicóticos que la acompañan. Lo mismo ocurre con tener fiebre, con deshidratación, con tener neumonía, con haberse caído y tener un golpe en la cabeza. Todo eso produce casos de delirio. Y el más común en cirugía es tener una operación quirúrgica. Cuando se hacen operaciones en la rodilla o se hacen en la pelvis, operaciones que tienen una extensión mayor a una hora. Cuando se despiertan los individuos que tienen una demencia de base, se despiertan con un delirio agitado, se sacan las vías de sueros y analgésicos que le ponen, se escapan de la cama, comprometen de cualquier forma el cuidado de ellos. Después del delirio, lo que aparece en los enfermos con demencia es diluciones. Ya. Y la dilución está totalmente desconectada a una realidad. Empiezan al principio poniéndose suspicious, tienen dificultad en creer lo que le decimos, cuestionan un poco
lo que le decimos. Considera de que nosotros, cuidadores, no hacemos lo mejor por ellos. Empieza un tiempo de dudas si francamente pueden creer en nosotros, porque empiezan a recolectar material para no creer en nosotros. Al principio no utilizan material que está asociado a la libertad de movimiento, a la independencia, a cómo queremos nosotros organizar el cuidado de ellos, cómo queremos manejar cosas que antes lo hacían ellos, pero que ahora están deshabilitados. Y empieza a quejarse de que me sacaron mi track, me sacaron mi coche, no puedo manejar, abandoné eso. Nunca me pudieron contestar por qué. Yo me siento que lo puedo hacer. Ahora se andan metiendo con mis cuentas. Ya no sé más qué pasa con el dinero. Me pasa por la cabeza que lo han de querer usar. ¿Quién lo querrá usar? Y mientras todo esto se desarrolla, la dilución se agranda y se mueve de características a tener duda, a algo más penetrante y algo más diluyente, que es, por ejemplo, ponerse medianamente paranoico. Y cuando se ponen paranoicos, empiezan con acusaciones. Y las acusaciones tienen diferentes características en enfermos de demencia. Pueden ser paranoias, ¿no es cierto?, asociadas con estar celosos con la esposa o el esposo, hacer acusaciones de que están viendo a alguien. En general pasa mucho porque designan gente que los ayude en la casa y en general esos son los que tienen eh, la oportunidad número uno de ser incluidos en las acusaciones. Y empiezan a decir, esa mujer que viene a cuidarte, a cuidarme a mí, tiene algo que ver con vos, además se robó mi joya y además no le tengo confianza con el dinero y me llevó cualquier cosa y viene una paciente y me comenta, estuve ayudando a la hija para que podamos tener una mujer que venga a proveer servicio. Ah, nos costó bastante. La hija hizo un trabajo fenomenal y la mujer llega y, y el mismo día que llegó, ya la madre no la quiere. No la quiere por esto, lo otro, un montón de cosas. Pero 3 días más tarde tiene un apoyo y tiene que venir a ver a mí, así que hablamos. Y le digo, bueno, las cosas que me dice, ¿por qué no las quiere? ¿Cómo pueden ocurrir? En un día la vio por 3 horas a esta señora y ya usted dice tantas cosas de ella. ¿Qué es lo que pasa? Y francamente la, la, la aprieto un poco para que a ver si puede tener un poco de racional de lo que está diciendo. Y me dijo, bueno, yo no le quería decir del principio, pero ella se robó del refrigerador 3 aguacates que tenía yo. Así que no la quiero más en casa. Así que se acabó la conversación. Para mí llegó a un límite final, ¿no es cierto? Porque si la confronto se va a poner agitada, pero por el otro lado tenemos que hacer algo para que eso no ocurra. Y eso es dilusiones, eso es paranoia. El hombre acarrea dilusiones que son un poco diferentes. En general, ellos acusan al sexo femenino, en general acusan a la señora y acusan a las hijas. Esas acusaciones están asociadas con fidelidad con la señora, que ella no anda viendo otros hombres, así sea en H&B o en cualquier mercado que vaya, que ella lo hace porque está viendo a alguien.
Y en general con las hijas por protección de finanzas. Es que la hija está siempre metida queriéndole sacar el dinero y robarle cosas. Esas son delusiones, responden a tratamiento específico. Y si no se las trata oportunamente, los behaviors agitados y violentos crecen a tal punto que ponen en daño a la persona que los cuida, al cuidador y a los miembros de la familia. Así que esas ilusiones tienen que ser atendidas apropiadamente. Ahora, alucinaciones, también que es otro fenómeno psicótico. Ustedes saben que alucinaciones pueden ocurrir en nuestros 5 sentidos. Alucinaciones pueden ser olfatorias, gustatorias, visuales, auditorias, tactiles de la piel. Esas son 5 alucinaciones que pueden ocurrir. La más común que ocurre en procesos de demencia son visual hallucinations. Son las visiones alucinatorias en que se ven diferentes cosas que no están ahí, que son creadas en el proceso psicótico. Y las ven en las paredes, las ven en el piso, ven diferentes formas y diferentes características. Hay momentos en que las visiones psicóticas aparecen ser calmas y casi, casi amigables a la persona. En otros, el nivel de violencia y agitación que muestra disturba muchísimo a los pacientes. Se ven niños corriendo que son castigados, se ven serpientes, se ven animales que vienen a morderlos, se ven un montón de cosas de que son muy destructivas y mentalmente deterioran y llevan a que se pongan bien agitados. Hay momentos, y tenemos que prestar atención y preguntarle a nuestros seres queridos o a los pacientes de que qué pasa cuando ven estas alucinaciones visuales. Si la pregunta es si ellos hablan con ellos, estas visiones hablan con el paciente, hablan con su mamá, con su papá, porque así sabemos si tienen, además de visiones, alucinaciones visuales, si tienen auditoria, porque las alucinaciones auditorias son más peligrosas porque pueden comendar y pueden mandar el paciente a hacer algo. Como por ejemplo la enfermedad de esquizofrenia, que las más comunes son auditorias. Hablan con el paciente y lo dirigen a hacer cosas que no están en contacto con realidad. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Como dije de diluciones, esto lo mismo, tienen que ser tratadas específicamente porque acarrean un problema de que se agravan y que se ponen muy agitados y muy difícil de tratar. Terminamos con diluciones y alucinaciones y pasamos a algo que ocurre en un alto porcentaje, y eso se llama depresión. Bueno, la depresión puede estar en el ser humano antes de que se diagnostique demencia. Pueden ser personas que tienen depresión crónica de por vida, que iniciaron a edad temprana y que siguen con bouts de depresión a la edad más adulta y cuando envejecen. Tenemos que diferenciar de las depresiones que ocurren cuando la demencia empieza, que en cierta forma son un poco diferentes. Las dos depresiones merecen ser tratadas.
Es imposible esperar que alguien se recupere de procesos depresivos si no los tratamos apropiadamente. Entonces, de esa forma, eh, minimizamos los síntomas y hacemos que las personas se sientan mejor. Tenemos variantes de medicaciones antidepresivas que la usamos, les explicamos a los pacientes y a los familiares cuáles son los efectos que estamos esperando y que queremos corregir. También como le explicamos cuáles son los efectos secundarios que disturban o los side effects. Y hacemos de que ellos los puedan entender, manejamos y empezamos con dosis que sean bien bajas, no hay que por qué tener miedo, tienen que dialogar con los doctores que tratan sus familiares y hablar claramente. No se puede ser que reciba la medicación, después lo llevan a la casa y no la quieren tomar. Así no se manejan los tratamientos y los planes de tratamiento. Hay que hablar desde el principio, hay que colaborar, hay que participar y ser complementario en lo que hace uno y el otro, en ofreciéndole cuidado para los seres queridos. ¿Cómo responden los antidepresivos? Bien, en general, corrigen los síntomas de depresión, los pacientes se sienten un poquito más activos, participan un poquito más en las cuestiones de lo que los rodea, mejoran un poco los problemas de nerviosismo y ansiedad y en cierta forma algunos de ellos mejoran el apetito y la forma de dormir, tienen menos insomnio. Otro de los síntomas que aparece y que a nosotros nos importa mucho es ansiedad, miedos y angustia. Todos relacionados con el diagnóstico de demencia. Todos asociados con qué es lo que pasa con ellos por su cabeza continuamente. Empiezan a sentirse que el deterioro de las funciones cerebrales es tan grande que no saben qué hacer. Empiezan a decaer en forma paulatina, pero empiezan a sentirse de que no tienen conexiones con el mundo exterior y que lo que piensan se desorganiza tanto en su cabeza que no tienen más control de cómo manejarse. En una vida normal nosotros escuchamos, guardamos nuestras memorias, las retrotraemos, nos acordamos de cosas, jugamos con la memoria del pasado lejano y el pasado reciente, contestamos, hablamos, integramos esto en nuestra conversación, cosa que no pasa para nada cuando el paciente está sufriendo el proceso de demencia. Entonces, se pone parcialmente ansioso por miedo puro de no poder resolver las cosas. Es como caminar en un lugar parcialmente oscuro en que repentinamente se te aparecen cosas que no las viste con anticipación y que tenés que resolver, que tenés que cuidarte de no meterte en un lío grande y después no saber cómo pedir auxilio, porque hasta eso nos pone nerviosos. No saber exactamente cómo explicar lo que están necesitando. Y eso crea un sentido de ansiedad, de miedo, de trastornos emocionales, que se nos hace difícil a nosotros entenderlo. Un cuidador necesita, ¿no es cierto?, refinar ese tiempo de participación con ellos y estar atento a un montón de cambios que ocurren
en el ser humano que sufre la demencia y, y cuánto trastorno ocurre mentalmente para que se sientan de esa forma. Ah, además de esos síntomas de ansiedad y miedo, siempre hay, como les dije al principio, un potencial muy grande de ponerse, de aislarse, de no participar, de no querer participar, de estar en sentido de como protegido, como resistente a la participación. Tenemos que pensar que si el paciente sufre de una ansiedad no tratada, de una depresión no diagnosticada y tratada, le estamos agregando carga al proceso de demencia y estamos haciendo de que la demencia se ponga más difícil de tratar, de que tenga más behavior que son disrupted, que atacan y crean más violencia y agresión. Por eso yo siempre les recomiendo que hay que tener cuidado y hay que estar atento a cómo tratar todos esos síntomas que aparecen en la asociación de eso, los behaviors. Muy bien. Pasemos ahora a ver un poquito qué es lo que pasa cuando empaquetamos todo esto junto y qué vamos a tener en una demencia. Vamos a tener, por un lado, los síntomas de los déficits cognitivos de la demencia. Vamos a tener problemas de memoria corta, reciente. Vamos a tener problemas de entendimiento, bien como comunicación. Eso se llama problemas afásicos. Pueden ser receptivos, que no entendemos completamente lo que se nos dice. Pueden ser expresivos, que en la lengua corriente se les llama problemas, que no encontramos la palabra apropiada cuando hablamos. Eso nos hace mucho más sensible a transformarnos en personas con ansiedad y con nerviosismo. Tenemos miedo de hablar porque no sabemos si las palabras van a salir todas bien. Tenemos miedo y preguntamos de nuevo cuando escuchamos porque no entendemos parte de lo que se nos dice. Al mismo tiempo, tenemos un proceso apráxico, que es que tenemos dificultades con movimientos neurológicos pequeños. Caminamos bien, pero no podemos winding the watch, no podemos manejar más remote control. En general, the female patients in the kitchen, they come back and tell me suddenly they cannot manage the microwave oven, que lo sabían todo y que tenían diferentes minutos y que yo hacía cosas, doctor, y ahora no las puedo. Esos son síntomas apráxicos. Y nosotros, los varones, hacemos un gran terremoto usando los remote controls en el living room, cambiando cosas, desarmando cosas, con pequeños apráxicos de movimiento. Eso todo pertenece a un paquete que se llama Cognitive Defect of the Brain. El otro paquete que hablamos el día de hoy es los síntomas que ocurren y que son agitados, agresivos, no querer participar en actividades, no querer respetar los parámetros que le queremos dar, no querer
higienizarse personalmente, no querer tomar las medicaciones, cuestionar cosas que se le dicen, presentar resistencia a la mayoría de las cosas que se le proponen, al punto de que nosotros tenemos que decidir si esas personas pueden seguir el tratamiento en una forma eh, independiente, como sería tratarlos en la casa, o necesitan de que haya más estructura en la forma de tratamiento, como para que tengan un nivel de supervisión más alto que lo que podemos ofrecer todos los días como miembros familiares. Y ahí es donde se empiezan, el cuidador, la familia, empieza a estresarse enormemente porque ya se habla de la separación, se habla de que tenemos que encontrar una solución para todos estos déficits. Y se empieza a hablar de qué es lo que vamos a hacer, en qué dirección nos movemos. El doctor recomienda, porque no podemos como médicos exigir, pero hacemos recomendaciones basadas en evaluar los riesgos y en evaluar los beneficios de la situación. Y si su madre o su padre se vive cayendo 3 veces a la semana, va a terminar con una fractura de algún hueso. Y si su madre y su padre no toman la medicación ninguna vez del día, ni las médicas ni las psiquiátricas, va a terminar con alguna complicación. Y así evaluamos las situaciones de cada uno de los individuos y hacemos nuestras recomendaciones. Y hay momentos en que la recomendación es de que tienen que ser transferidos a un lugar que ofrezca un nivel más continuo de supervisión, como decir 24 horas de care, de cuidado. Cuando eso pasa, trabajamos mucho con la familia porque es un impacto emocional muy grande. Vivimos a veces ilusiones de haber prometido lo que después no podemos cumplir y de haberle dicho a mamá o a papá, jamás te pondré en un músico, y terminar en una situación de que ponerlo en un músico es lo más humano y lo más claro que se puede hacer y es una de las necesidades más importantes. Pero luchamos con todo eso. Nos cuesta aceptar todo eso. Hay un sentido de culpabilidad asociado con las decisiones que se toman al respecto. Y que tenemos que ser conscientes y tenemos que ser pacientes, específicamente cuando hablamos con el cuidador y lo ayudamos a que concretamente se mueva adelante con hacer esas decisiones. Ese es una de las cosas que yo quiero que recuerden porque en la progresión de la enfermedad, para los estados iniciales, moderados y avanzados, esas cosas van a aparecer y se debe estar preparado porque esa es la progresión de la enfermedad. Así es como la enfermedad progresa. Bueno, muy contento de que ustedes eh, se hayan registrado el día de hoy, que estén acá con nosotros. Muy contento con WellMed porque sigue apoyando y teniendo este programa que es bien, bien importante eh, para llegar a la comunidad y apoyarlos, darle educación y apoyo. Muy importante el programa de SOS, Caregiver SOS, que hay yo estoy muy contento de ser parte y trabajar con ellos. Y muchas gracias a Leti por la ayuda del día de hoy. Y yo vamos a usar algún tiempo como para escuchar preguntas. Claro que sí. Muchas gracias, doctor.
Tengo tres preguntas para usted. Podemos hacer dos, pero una de las, una de las preguntas para los cuidadores, usted habló de bastantes cosas, doctor, que para los cuidadores, para nosotros, pues son muchos, podrían ser muchos cambios si se presentan un cambio conductual o algunos, ¿verdad? Pues ya eso en sí para los cuidadores, pues pueden ser cambios de comportamiento a los que no estábamos acostumbrados, que no estábamos preparados. Pero ¿en cuál etapa más temprana cree usted que podemos quizás mirar alguno de estos cambios? ¿En qué etapa temprana es cuando a lo mejor ya se empiezan a ver estos pequeños cambios para que nosotros como cuidadores pues ya estemos conscientes de que debemos de dar quizás el primer paso y hablar más con nuestro equipo de salud, con nuestros doctores? Ah, muy buena pregunta, Leti. En general, si tenemos en consideración los estados clínicos de la enfermedad, que hay uno inicial, hay uno moderado y hay uno avanzado. En general, en South Texas, los pacientes llegan a mí en la mitad de un estado moderado. Yo nunca los veo en inicial. Muy difícil, muy difícil. Cuando estaba en el Northeast, veía casos un poco más temprano que lo veo acá. Y pareciera hasta culturalmente de que podríamos decir de que las familias en South Texas mantienen el paciente más en la casa que en otras áreas del país. Pero volviendo a la pregunta de, que hizo Leti, eh, el estado que acarrea más problemas de conducta y behavior es el moderado. Así que en la transición del estado inicial al moderado, cuando se empiezan a equivocar, cuando tienen problemas de orientación, cuando se pierden yendo al supermercado y llaman porque no encuentran la casa, cuando se ponen un poco más contestadores, cuando le pedimos hacer cosas, ese es el inicio del pico que va a ocurrir en el estado moderado de agitación, violencia, van a aparecer diluciones, van a aparecer alucinaciones. Eso es, porque el estado avanzado ya desaparecen muchos de esos síntomas. They participate muy, muy poquito. Tienen problemas físicos, de decadencia física, tienen problemas alimenticios. Así que el corazón del estado moderado es cuando francamente pasa. Sí. Diríamos, pasa como a los 3 o 4 años de la iniciación de una demencia. Y ahí es el problema donde más se agita. Claro. Y bueno, esto es la realidad, ¿verdad? Que para cuando ya muchas de las familias dan el primer paso, ya sea para el diagnóstico, pues ya han pasado, ya ha habido este tiempo considerable Sí. para prepararnos, para educarnos, sobre todo para prepararnos, ¿verdad? Para este camino. Pero, doctor, que usted ya habló de ciertamente estas sesiones de teleconnection y todos los programas que tenemos a través del programa Caregiver SOS son muy importantes y es parte de la formación de cómo ser un buen cuidador, cómo educarnos, cómo prepararnos. Hay cosas también que vienen pues con el cuidar a un ser querido, que puede ser la paciencia, ¿verdad? Que debemos de tener. Pero hay algo que usted definitivamente le dice a sus familias, algún no, algunas cosas que son rotundamente no de hacer cuando estamos experimentando estos cambios con nuestros seres queridos. Bueno, eh, hay ¿no es cierto? Hay puntos y hay recomendaciones que son más específicas que otras. Y hay algunas que, como tú dices,
están contraindicadas. Tengo que compartir con la familia o el cuidador y decir, si vamos por ese camino, vamos mal. Eso no lo podemos hacer. En general, uno de los más comunes es confrontar y querer envolverse en un diálogo con una persona que no tiene contacto con la realidad. Una persona que parcialmente discute contigo o argumenta contigo cosas que son parcialmente real, no es para que tú te envuelvas y quieras hacerlo volver a la realidad, porque crea un nivel de ansiedad y desconformismo en el individuo que se agitan inmediatamente. Así que confrontation, esto así no trabaja. Tenemos que Que estar en paralelo, tenemos que aprender a calmarnos y sin seguir la conversación no real que tienen, ni participar de una dilución, ir con ellos, calmarlos, distraerlos. El proyecto de distraer a alguien es el más terapéutico que puede haber. Distraer con un poquito de algo para tomar, para algún poquito de alimento, decir, mamá, vení acá, eso lo hablamos un poquito más tarde, tomate un cafecito, vení, sentate conmigo afuera, nos llevamos un iced tea y después hablamos de dinero que está en el banco. Nunca confrontar. Esa es una realidad que tenemos que aprenderla del día número uno. Pero y, y, volviendo momentáneamente, Leti, a la pregunta anterior de en qué estado de la enfermedad aparecen más los problemas de conducta y la agitación y la violencia. Hay una cosa muy interesante para tener en cuenta. ¿Cuál es la razón de que los pacientes vienen a verme a mí? Si tú haces esta pregunta en cualquier lugar diciendo el doctor trata gente con demencia, bueno, la gente contestaría que la forma más común de que le manden los pacientes es porque están perdiendo la memoria. Pero eso no es cierto. ¿Saben cuándo me mandan los pacientes a mí? Y es triste, pero me los mandan cuando están agitados, cuando el doctor primario de cabecera no saben más qué hacer. Entonces, mándeselo a Praderi. Pero no es por un problema de memoria, es por un problema de que está rompiendo las ventanas, acusa a la mujer, está parcialmente psicótico, no se pierde en el carro, sale de la casa. Es una pena, pero es la realidad. Y no me quejo, vienen a mí y hacemos lo mejor. Pero eso demuestra, Leti, que lo que llama más atención en el cuidado es cómo se comportan más que qué cognitivas funciones tienen. Es oh, decir, podés estar bien contento, ¿no es cierto? Si no tenés un behavior destructivo, podés perder tu condición y francamente no altera mucho las cosas. Bueno, muy, muy interesante. Nada más para los participantes, está apareciendo en sus pantallas. Tenemos aquí tenemos aquí eh, un cuestionario muy, muy breve que nos ayuda bastante a nosotros para planear futuras presentaciones. Así es que les pedimos que por favor llenen esta encuesta. Se los vamos a agradecer bastante. Así como también agradecemos mucho, mucho, mucho la participación del doctor Pederio, pero como nos quedan 3 minutitos y realmente las últimas consejos, sobre todo el último consejo que nos da de no confrontar, que es uno de los más importantes. Y pues para esto ciertamente no es, puede ser difícil cuando no estamos acostumbrados a mirar estos comportamientos difíciles en nuestros seres queridos.
También el doctor acaba de decir, ¿verdad?, de que es la etapa moderada, donde ciertamente el paciente, nuestro ser querido, todavía puede ser parte de la sociedad. Anteriormente había hablado de la depresión, ¿verdad? Que si tienes nuestro ser querido con algo de depresión, quizás está un poquito aislado, pero realmente todavía puede participar en, pues no sé, en actividades cotidianas. Mi última pregunta, doctor, porque esta la hacen bastante nuestros cuidadores, es, está en etapas moderadas, mi ser querido, tiene algunos problemas de conductuales, pero todavía quiere participar ya sea en actividades de familia, alguna fiesta de cumpleaños, quizás también todavía puede participar, lo llevo al peluquero, que se le corten el pelo, tengo que llevarlo también a sesiones con los médicos, al hospital, todo esto. ¿Cómo los cuidadores, doctor, pueden explicar de estas conductas de nuestro ser querido para poderlos incluirlos en actividades de la sociedad y no excluirlos para seguir incrementando su nivel de estar solitos en casa o de la depresión? ¿Cómo nosotros de cuidadores podemos abogar mejor por nuestros seres queridos para que sean parte de lo que es la sociedad? Tenemos que tener primero, Leti, una idea de cuál pueden ser actividades que son provocativas para una persona que pierde la función cognitiva. Es decir, no llevarlo a lugar que haya excesivos ruidos, no llevarlo a festivales y bailes donde la música y el ruido crea una confusión total. Así que elegir lugares que sean calmos, con características familiares, no llevarlo a lugares en los cuales estén sufriendo, por ejemplo, ir a ver un game, ir a ver un partido de fútbol con, ¿no es cierto?, 35, 40 grados de temperatura, no ir a donde es un día ventoso y que pasan cosas así, porque lo que los rodea hace importante. Yo soy un gran recomendador de que el paciente debe salir, que la familia lo debe integrar, pero también la familia tiene que aprender cuáles son los lugares apropiados. Y una regla es que aprendemos de errores, Leti. Si lo llevamos al restaurante y notamos que cada vez se pone peor, que quiere hablar, que intercepta con otro, que llama la atención, que se para, bueno, tenemos que hacer una intervención. No podemos dejar que eso pase, porque ese behavior, si fuera un niño, con el tiempo aprende, pero acá si es un demente, ¿no es cierto?, con el tiempo progresa y se pone peor. Así que el cuidador tiene que crear esa schedule. Y hay veces que hay que elegir lugares pacíficos, llevarlo a dar una vuelta, siempre con agua o con algo para tomar como mecanismo distractivo y de esa forma poder armar el paquete de a dónde se va. Pues muchas gracias, doctor, por estas respuestas ciertamente muy importantes para los cuidadores. Valoramos mucho su tiempo, así es de que vamos a terminar esta sesión, no sin antes agradecerle a todas las personas que nos acompañaron hoy. Recuerden, si quieren saber más de nuestros programas de la Fundación Caritativa de WellMed, por favor, pueden hablar ya sea al número 866-390-6491 para más información de los programas locales o por los programas que tenemos en línea también. Si quieren comunicar directamente con alguna de nuestras especialistas de cuidado, pueden hablar este número. Recuerden, tenemos más sesiones mensuales en español y en inglés de Teleconnection, por si quieren también compartirlos con familiares que dominen o prefieran mal el inglés, también las tenemos. Así es de que una vez más a todos ustedes que nos hicieron
el gran favor de acompañarnos. Muchas gracias. Estamos en contacto. Y para el doctor, pues gracias, doctor, por toda esta información y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Leti. Gracias a todos y nos vemos pronto.